El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Parrillita o una arepita, se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant, el sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Definitivamente la región está convulsionada. No es solamente en Venezuela donde ya ocurren las cosas. Vamos a conversar, vámonos a Colombia, vamos a conversar con la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, doctora Patricia. Pues miento si le digo que bien, estamos en la lucha. Hay una angustia muy grande por lo que está pasando en Colombia. Es lo mismo que siempre decimos de Venezuela, no se afecta solo Colombia, se afecta toda la región, ¿no? Y pues según nos acaban de informar en el momento que estamos grabando el programa, ya van 20 muertos por estas protestas. El miércoles hay un paro, están ya las tanquetas y los militares tratando de reprimir o tratando de contener, por decirlo de alguna manera, a la ciudadanía. ¿Cuál es el centro de esta situación, senadora? ¿Se equivocó el presidente Duque anunciando la reforma o en la estructura de la reforma tributaria? ¿O hay algo atrás de todo esto? Yo creo que uno tiene que empezar por reconocer sus equivocaciones. Lo primero es, el gobierno se equivocó al presentar un texto de reforma tributario no consensuado y tan agresivo en un momento de una pandemia que tuvo unas graves consecuencias y tiene unas graves consecuencias no solo de salud pública, sino sociales y económicas. El presidente finalmente escuchó a los ciudadanos, a los partidos, a los sectores productivos y retiró la reforma que era la supuesta causa objetiva de la marcha y de las protestas. Pero aquí viene el tema de fondo. Hoy siguen las marchas y siguen las protestas, porque estas marchas no son un hecho aislado. Recordemos que cuando ganó el presidente Duque, el perdedor, Gustavo Petro, le dijo, nos vemos en la calle. Y desde el momento que empezó el gobierno, nosotros, hasta antes de la pandemia, tuvimos una marcha, un paro o una protesta cada 2 días de gobierno. Luego se calmó la situación por la pandemia. Ahora con la excusa de la reforma tributaria retomaron. El gobierno retira la reforma, renuncia al ministro de Hacienda y dice no, vamos a continuar en la calle porque es que no es eso solamente, es la reforma a la salud, es el acuerdo de La Habana, son los líderes sociales. Entonces uno se da cuenta que aquí en el fondo lo que hay es un deseo de unos grupos radicales de izquierda de desestabilizar el país. Miren, uno en democracia respeta la protesta, respeta las marchas, respeta la oposición. De hecho, yo lo hice durante el gobierno Santos muchas veces y está permitido. Lo que no está permitido es el vandalismo, es el terrorismo, es la afectación a bienes públicos y privados. Porque lo que tiene que saber la comunidad es que al día de hoy van más de 500 policías heridos, que al día de hoy han afectado los sistemas públicos de transporte masivo como el MIO en Cali, el Transmilenio en Medellín. Han quemado bienes públicos y privados, han incendiado bancos, universidades, bibliotecas, han incendiado estaciones del metro, apuñalearon a un policía,
al capitán Solano, la tristeza viendo a su esposa y a su hijita recibir a su padre en la iglesia muerto, un hombre de 34 años, con 13 años de servicio a la policía. Y hoy lo que vemos son escenas de bandos quemando, intentando quemar vivos a policías, como lo han hecho en Nariño, atacando todos los bienes y violentando los derechos de los ciudadanos. Es decir, hubo un detonante, cuando el detonante o la excusa pues ya se eliminó, siguieron estos desastres, este vandalismo, que se parece mucho a lo que ocurrió en Chile, y realmente si fuera por problemas, digamos, económicos, tendrían que entender que destrozar de esta manera el metro, los medios de transporte, pues es acabar además con la economía de la ciudad y del país. Eso es lo obvio, y la violencia no se genera de un segundo para otro, eso está claro, y lo hemos visto en otras regiones y lo hemos visto en otros países. Pero ¿qué pasó que esto no estuvo previsto, senadora? Porque en algún momento esto se estuvo gestando y se estuvo preparando. Mire, uno ahí se entristece, porque podríamos decir casi que esto es crónica de una muerte anunciada. Esto es lo que se conoce como la revolución molecular disipada, que es lo mismo que viene promoviendo en toda la región los partidos progresistas o de izquierda, que lo anticiparon desde la reunión de agosto de 2019, cuando anunciaron que iban a promover estas manifestaciones, este descontento contra la institucionalidad y estos ataques contra la fuerza pública. Uno lo que lamenta es la capacidad que hemos tenido institucional de reacción para frenar, para controlar este vandalismo y este terrorismo, para anticiparnos a lo que se veía venir. A uno le da tristeza. El ministro de Defensa ha anunciado cómo hay organizaciones criminales detrás de estas manifestaciones, ha denunciado cómo esto está infiltrado por milicias del ELN, de la FARC y de otras estructuras criminales, pero lo cierto es que hoy han copado la capacidad de la policía, que hoy tienen bloqueadas vías, que ya se empieza a presentar desabastecimiento de alimento y de medicina en algunas ciudades, y ellos lo que quieren llevar es al país al caos. Ellos en el fondo lo que quieren es la toma violenta del poder. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a evitar esto o cómo se va a controlar? ¿Y cómo evitar que esto favorezca a un personaje como Petro, como Gustavo Petro, que sabemos cuál es el plan político y social que tiene para Colombia? Yo creo que lo primero y lo más urgente es decir la verdad, que los ciudadanos sepan qué es lo que hay detrás de esto. Nosotros entendemos el malestar que les causó la reforma tributaria, pero si eso era la causa, ya se retiró y se está presentando una nueva reforma que sacrifique recaudo, pero que nos permita tener recursos para atender a las clases populares. Es que en esta pandemia la pobreza monetaria en Colombia pasó de 17.4 a 21 millones de colombianos, que nos permita además seguir entregando el subsidio a las empresas para que no tengan que despedir a los trabajadores. Lo estamos haciendo con toda la responsabilidad. No se va a tocar el bolsillo de la clase media y la clase popular. Se va a pedir a quienes tienen más dinero que aporten. Además, las empresas ya lo anunciaron, que a través de la ANDI van a hacer un gran esfuerzo para permitirnos este recaudo. Y el gobierno también se comprometió a hacer un recorte que permita recaudar entre 13 y 15 billones de pesos. Lo que le pedimos a los colombianos es que miren más allá, que miren quiénes están detrás de estas marchas, que diferencien la marcha pacífica que se puede dar en democracia del vandalismo y el terrorismo que están promoviendo los sectores radicales de izquierda y las estructuras criminales contra el país, que quieren provocar caos. Como usted lo decía, doctora Patricia, yo le pregunto a la ciudadanía en Colombia, ¿es que acaso resuelve algo quemar los sistemas de transporte masivo? Es que finalmente, ¿quién se transporta ahí? Los estudiantes, los trabajadores, las clases populares. Es que resuelve algo incendiar y vandalizar los bancos, saquear los centros comerciales como han entrado a robarse la mercancía
de gente que ha trabajado toda su vida y que ha luchado, y además atacar centros donde finalmente usted a quién afecta, a la clase trabajadora, que no se llamen engaños. Ustedes lo vieron en Venezuela. Están generando un odio de clases diciendo que el enemigo es el rico, que el enemigo es el empresario. Con estos ataques, la inversión se va. En el mundo entero están esperando inversión y dinero. Los que tienen dinero recogen su dinero y se van para otro país, abren empresa y generan empleo allá. ¿Que se queda aguantando hambre? Es el pueblo. Y la clase es media. El pueblo. Es que así. la gente rica de Venezuela no está en Venezuela aguantando hambre en las calles, ni está caminando, Así recorriendo el continente parado en un semáforo. Los que tenían el dinero tuvieron la capacidad y se fueron y viven en Europa y viven en Estados Unidos y allí han montado sus empresas, claro, con el dolor del desarraigo de dejar su país, pero ellos finalmente tienen otra opción. Yo le pregunto a los vándalos y a los terroristas en Colombia, ¿qué opción va a tener el pueblo? ¿Qué opción va a tener el pueblo? ¿Qué opción distinta a sufrir, a aguantar hambre, a aguantar miseria? Porque se acaba la inversión, porque se acaban los empleos. Es que el que termina sufriendo las consecuencias es el pueblo. Está funcionando bien la política comunicacional del gobierno, porque, y siempre menciono una entrevista que le hice hace unos días al eurodiputado Herman Terz, y él decía que lo que ha fallado del lado de quienes nos enfrentamos a esta gente de izquierda y a estos comunistas, lo que nos ha fallado es que nuestro mensaje llegue. ¿Está llegando el mensaje, por ejemplo, que usted está dando en este momento aquí en este programa a la población colombiana? No hemos tenido capacidad comunicacional. La verdad es que ellos vienen ganando el pulso con lo que ellos llaman posverdad, y es que logran crear unas percepciones que uno no entiende por qué no tienen razones objetivas, pero logran engañar y movilizar al pueblo. Nosotros no estamos teniendo una capacidad asertiva de comunicación, no le estamos llegando a la gente, pareciera que la gente no escucha las razones, no ve lo que está sucediendo en las calles, no ve las consecuencias de estas movilizaciones, y yo creo que nosotros también tenemos que repensar nuestra estrategia, además, porque a veces nos pasamos en ese tema de buenas formas y terminamos cayendo por un supuesto exceso de democracia en un democraterismo, en una bobería, en una debilidad, en una incapacidad para llamar las cosas por su nombre y hacer que los ciudadanos entiendan la realidad de la tragedia a la que nos está arrastrando esa extrema izquierda y esas estructuras criminales. El Partido Centro Democrático está apoyando, está alrededor de Iván Duque, o lo han dejado solo, o fue Iván Duque el que dejó solo al partido en el sentido de que tomó decisiones y no consultó. Mire, lamentablemente a veces el gobierno no ha escuchado suficientemente al partido. Nosotros creemos que hoy hay que rodear a la institucionalidad. Lo peor que podría pasar ahora es que nosotros debilitemos las instituciones, la fuerza pública. Nosotros tenemos que estar aquí con firmeza para rodearlas, para sacar el país adelante, para abrirle los ojos a la ciudadanía frente a eso, a lo que nos quiere llevar la izquierda. Mire, doctora Patricia, usted que ha sido una guerrera de la democracia, usted en este momento no le viene a la mente lo que pasó en Venezuela. Todo. Carlos Andrés Pérez, Todo. El tema de corrupción, del debilitamiento de los partidos y la institucionalidad, de hacerles creer que el cambio era votar por un populista que los terminó llevando al hambre y la miseria y terminó convirtiendo uno de los países más ricos de América Latina en un país miserable que no es capaz de darle garantías a los ciudadanos. A eso quieren llevar a Colombia, y con un agravante. Colombia no tiene el petróleo, Colombia no tiene los recursos que tuvo Venezuela. Venezuela aguantó ese modelo miserable porque seguía teniendo muchos recursos. Colombia no lo aguanta. Lo peor que le podría pasar hoy a Colombia es caer en manos de ese populismo copiado, de ese modelo de Chávez, de Maduro, de Cuba.
y de otros países en la región que han caído en eso. Qué tristeza que no aprendamos en cabeza ajena, que no escarmentemos viendo lo que le ha pasado a tantos países en la región. No, y con el agravante que hoy en día las redes sociales propagan mucho más rápido la información y este tipo de cosas que cuando ocurrió en Venezuela, que no había redes sociales, y sin embargo eso se propagó, pero de forma mucho más lenta de la que podría ocurrir en Colombia. Ese es el tema, ¿no? Que inmediatamente se sabe todo lo que está pasando y una protesta trae otra y otra y otra, ¿no? Y la desinformación. Además porque ellos son expertos en manipular la verdad, en editar los videos y sacar el pedacito que les sirve, en tergiversar todo y en hacer esa deconstrucción histórica. Es que ellos crean un relato y ellos ya tienen la fórmula copiada. Es que han usado la misma fórmula en todos los países de la región donde han implantado ese régimen populista que lleva a la miseria. Este guión ya está escrito, esta película ya la vieron en muchos países. ¿Sabe qué lamento yo, doctora Patricia? Que hoy en Colombia seamos incapaces de hacerle ver a los colombianos este gran riesgo. Qué tristeza que no escarmentemos en cabeza ajena, qué tristeza que nos estén llevando por el mismo camino y pareciera que no tenemos la capacidad para informarle a la ciudadanía, para hacerle abrir los ojos, para parar todo esto, que a uno le dio esperanza lo que pasó en Ecuador, que lograron reaccionar en la segunda vuelta, que la clase empresarial y la clase dirigente tuvo el valor para revertir el camino, pero pareciera que hoy nosotros no estamos teniendo esa capacidad. Algo que a mí me preocupa muchísimo, y esto yo no lo iba a decir, pero se lo voy a decir. Yo conozco analistas importantes que le hicieron ver a los organismos de inteligencia en Colombia que esto venía, y me consta porque vi los informes hace muchos meses, y no les pusieron atención. Analistas que lo hicieron de forma, pues, como una contribución a la región, a la paz de la región, a la democracia, y los organismos de inteligencia en Colombia no hicieron caso. Cuando yo leo el informe, que me tocó leerlo hace varios meses, y veo lo que está pasando ahora, digo, es prácticamente eso lo que se estaba anunciando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque además, obviamente el régimen venezolano tiene la mano metida aquí, en esto de Colombia, porque los jefes de la FARC están en territorio venezolano organizando todo esto, y cuentan con el dinero de Venezuela para todo. Los jefes de la FARC están en Venezuela, los miembros del COSE y la mayoría del ELN están en Venezuela. Y desde allí se están financiando y están teniendo la capacidad para incidir y desestabilizar Colombia. Es que lo hemos dicho, es que el futuro, el presente, el futuro de Colombia y Venezuela es el mismo. Nosotros no logramos terminar con el narcoterrorismo en Colombia porque tuvieron santuario en Venezuela, y hoy no solo tienen santuario, hoy tienen allí el centro de operaciones. Es que Iván Márquez y Santrich están allí, y es más, el enfrentamiento en Apure y en Arauca no es nada distinto a una confrontación entre estructuras mafiosas, el Gentil Duarte y los llamados marquetalianos, es decir, bloques de la FARC enfrentados, y uno de ellos auspiciado y acompañado por la narcodictadura de Venezuela. Es que nosotros lo hemos dicho. Mire, a uno le da tristeza. ¿Sabe qué recuerdo yo viendo esto, doctora Patricia? Hay un libro que se llama Treblinka, sobre los campos de concentración nazis, y en el libro, yo tengo muy mala memoria y ese libro lo leí hace 1000 años cuando era joven, se hablaba de cómo los judíos veían que los montaban a los vagones del tren y los llevaban a las cámaras de gas y los asesinaban, y se seguían montando al tren. No reaccionaban, sí. Porque la mente humana se niega a creer que esa infamia es posible, y pareciera que eso nos pasó en Colombia, porque como usted lo dijo, eso se veía venir, esto se venía venir, la mano criminal de los grupos de izquierda radical y de los grupos mafiosos y grupos criminales, y su incidencia en Colombia se veía venir. Es que Colombia ha sido el muro de contención y ellos a toda costa quieren derrumbarlo. Bueno, yo la verdad es que pongo la fe en
dirigentes como usted, senadora, que han sido tan activos con el tema de Venezuela e identifican exactamente dónde está el mal y cómo enfrentarlo, porque ustedes han sido activistas realmente para recuperar la libertad en Venezuela. Es en lo que yo confío, que se pueda presionar para que haya una mano dura contra esto. Porque no puede ser que por yo entiendo lo del respeto a los derechos humanos, obviamente hay que respetarlos, pero humanos son todos los colombianos, de manera que no es el derecho de algunos que son los que están vandalizando el país y llevando esto hacia donde ellos quieren llegar, que es que finalmente el país lo tome el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, porque ese es el plan. Entonces, ese es el plan, y ahí, doctora Patricia, usted tocó un tema importante, y es que ellos también vienen posicionando un discurso para paralizar a la fuerza pública. Mire, la fuerza legítima del Estado, legal y constitucionalmente, se tiene que ejercer para preservar el orden público. Claro. Y el vandalismo y el terrorismo no son derechos de nadie. No son derechos de nadie, y la obligación que tiene el ejército, la policía, la fuerza aérea y la armada es preservar el orden y la unidad de la nación, y hoy pretenden esos sectores paralizar a la fuerza pública. Es que usted, entonces, claro, a toda hora el discurso es, ay, es que no pueden disparar, es que no pueden actuar, es que no pueden hacer nada. Los hemos visto a los vándalos en la calle armados, intentando quemar vivos, como lo hicieron en Pasto, a policías, apuñaleando al policía en Suacha. Por Dios, entonces ustedes están pidiendo que los soldados y policías de Colombia salgan maniatados a enfrentar a vándalos y terroristas y que se jueguen su vida inermes tratando de defender a los colombianos. Pretenden que vayan como carne de cañón. Ellos tienen un derecho constitucional y legal a usar la fuerza para preservar el orden. Es que para eso se forman los estados, para evitar el estado de naturaleza donde cada uno toma justicia por mano propia. Ese derecho se lo entregamos al Estado a través de los soldados y policías, y hay que dejar que ellos ejerzan lo que tienen que ejercer por mandato constitucional y legal. Y es sorprendente que con la cantidad de venezolanos que hay allá, que pasan del 1.000.000, los colombianos que tienen interacción y relación con estos venezolanos no entiendan hacia dónde van. Y que los venezolanos allá no hayan sabido también transmitir la realidad de lo que pasó en Venezuela. Eso también me preocupa. Mire, uno esperaría que los venezolanos que están aquí luchando, trabajando, buscando salir adelante, le cuenten a otros colombianos a ver si abren los ojos, que esta es una realidad, que ellos ya recorrieron este camino, que este camino lo único que trae es destrucción, desolación y muerte. Es que sería muy importante, a uno le da tristeza porque parecen embrujados, es que no escuchan. Y mire, lo más triste es que uno ve es un montón de jóvenes en la calle, ellos y dejándose instrumentalizar por estas estructuras, y no quieren entender a dónde los están llevando y cómo los están engañando, y no quieren ver lo que hay detrás de esa narrativa seductora, pero que no trae sino destrucción. Ellos no están viendo que están destruyendo su país, a su pueblo, que están acabando con las oportunidades para ellos mismos y para sus familias, y pareciera que no quieren entenderlo. A nivel sanitario, además, creo que hay una situación bien delicada aquí, porque esas protestas seguramente van a agravar el tema del COVID-19. Es imposible evitar el contagio en lo que está pasando ahí. Y sabe que, doctora Patricia, hoy nosotros estamos viviendo el tercer pico del COVID. Tenemos las UCIs en más de un 90%. Está escaseando el oxígeno para atender a los pacientes. Tenemos en promedio 500 muertos diarios, y ellos están ahí marchando, exponiendo a sus familias, exponiéndose ellos mismos, exponiendo el país al contagio. Pero eso no les importa. Es que no les importa nada. Es que no les importa nada, no les importan las consecuencias de salud pública, no les importan las consecuencias sociales, no les importan las consecuencias económicas. Créame
que uno se duele de ver lo que está pasando en Colombia. Qué lamentable. Y yo creo que los militantes de la libertad y la democracia en el mundo entero debemos unirnos para hacer una estrategia de formación y de llevar el mensaje de lo que esto significa a todos nuestros países, porque es que no puede ser que se repita la historia cuando los ejemplos están tan cerca. Ellos están manejando bien la desinformación. La manejan bien. Y doctora Patricia, ellos se unieron, entonces primero crearon el Foro de Sao Paulo, cuando se desacreditaron porque la gente entendió que eran un foro de corruptos que llenaban el país de miseria, entonces crearon el Grupo de Puebla. Exacto. Y ellos se reinventan, se lavan la cara, cambian el relato, generan un guión y hacen sistemáticamente lo mismo en todos los países y actúan en bloque. ¿Por qué nosotros, los que defendemos la democracia, las libertades, los que queremos el desarrollo de los pueblos, hemos sido incapaces de organizarnos y de actuar con la misma certeza, con la misma capacidad que actúan ellos? Porque hemos dejado que vayan destruyendo uno a uno nuestros países. Usted que habló con el eurodiputado, mire la tragedia en España. Por eso ellos están organizándose precisamente para, digamos, homogeneizar el discurso, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con la verdad por delante, que es lo más importante, y que nos unamos en los países, porque es que esto no afecta a un solo país, esto termina afectando a toda la región. Porque se van fortaleciendo entre ellos. Esto es como la pandemia, esto es contagioso. Y esto va inundando, y esto va acabando. Y por eso lo digo, es que qué difícil uno cuando, mire, yo llevo casi 20 años luchando con la oposición en Venezuela hombro a hombro contra esa narcodictadura y buscando que se recupere la democracia. Usted no se imagina el dolor que siento yo hoy cuando veo que estoy viviendo en mi país la película que ya vivía allá, la misma película, el mismo discurso, el mismo modus operandi, y que mi pueblo no quiere ver tampoco, como en su momento no lo quiso ver Venezuela. Bueno, usted sabe que puede contar con nosotros, somos una plataforma dedicada a esto, que también a veces uno siente que está como luchando contra la corriente, pero hay que seguir haciéndolo. Mire, doctora Patricia, en Colombia los vándalos fueron a atacar medios de comunicación, fueron a acabar con Semana, con RCN, porque además hablan de libertad de prensa, pero odian la libertad de prensa. Solo les sirven los medios que son voceros de su tiranía, los demás no les sirven. Usted, que ha sido una perseguida por luchar y defender la democracia y las libertades, sabe de qué le estoy hablando. Y sabe que me aterró que los demás medios callaron, que las organizaciones de libertad de prensa callaron, porque aquí pareciera que la libertad de prensa es solo para las que son proclives a ese discurso de los progresistas, porque pareciera que los derechos humanos son izquierdos humanos y son solo para favorecerlos a ellos, no para defender la dignidad humana ni los derechos de todos los ciudadanos, no. Solo lo que a ellos les sirve, lo que sirve a su ideología, lo que sirve a su intento de controlar nuestros países. ¿Y por qué no somos capaces de organizarnos y de hacer que nuestra ciudadanía abra los ojos? Eso es muy lamentable. Cuando yo salí al exilio hace 15 años dije que eso no era algo contra mí personal, sino que era una política de Estado. Mis colegas se rieron. Mis colegas se reían de lo que me estaba pasando y hoy todos están en el exilio. Y los que se quedaron en Venezuela están en silencio, no son periodistas ya. Eso es lo que le viene al país. En Colombia, si los medios de comunicación no hacen su trabajo, que es fundamental en momentos como este. Y hoy, por cierto, que creo que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Precisamente se celebra el día de hoy. Y el llamado hay que hacérselo a los medios de comunicación, a los periodistas, porque cuando se acabe la libertad se acaba para todo el mundo. Así es, y ellos son felices teniendo idiotas útiles. Entonces creen que esa complicidad de hoy los va a beneficiar mañana, que no se engañen, porque ellos cuando llegan al poder van por todo y por todos. Es así. Gracias, senadora, y bueno, ya sabe, cuente con nosotros. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo.
Gracias, doctora Patricia, y ojalá vengan mejores tiempos para Colombia y Venezuela. Amén, amén. Vamos a ir a un corte y ahora nos vamos para El Salvador. Vamos a hablar de lo que está pasando en El Salvador. Ya regresamos.